Les voy a contar algo que me tiene el corazón apretado. La semana pasada vino a verme una señora, muy angustiada, con los ojos rojos de tanto llorar. Acababa de perder a su esposo. 50 años de matrimonio, ¿se imaginan? Y me dice: «Madre, estoy desesperada. He ido con una señora que dice que puede comunicarse con mi esposo. Necesito saber si está bien, si me perdona unas cosas, si necesita algo de mí». Y yo la miré, con todo el dolor de mi corazón, y le dije: «Hija, siéntate, porque lo que estás haciendo es lo peor que puedes hacer por tu esposo y por ti». ¿Saben qué pasa? Cuando perdemos a alguien que amamos, el dolor es tan grande que haríamos cualquier cosa por volverlo a ver, por escucharlo una vez más, por saber que está bien. Y en esa desesperación, en esa vulnerabilidad, cometemos errores que pueden tener consecuencias terribles en el mundo espiritual. Errores que en lugar de ayudar al difunto, lo perjudican. En lugar de darle paz, le causan más problemas. Y hoy les voy a hablar de esto con toda claridad, porque es un tema serio, muy serio, y no podemos andar jugando con cosas del más allá. Esto se los digo con todo mi cariño y con la experiencia de años. Hay cosas que nunca debemos hacer por un difunto. Y la primera, la más peligrosa, la que más daño causa: nunca, pero nunca, traten de comunicarse con los muertos a través de médiums, espiritistas o cualquier persona que diga que puede hablar con ellos. Y no me lo tomen a mal, pero esto es clarísimo en la Biblia. Está prohibido. Deuteronomio 18 dice: «No sea hallado en ti quien consulte a los muertos». Y si Dios lo prohíbe, es porque sabe el peligro que representa. Déjenme explicarles algo del mundo espiritual que muchos no entienden. Cuando alguien muere, su espíritu se va. Si murió en gracia de Dios, va al cielo o al purgatorio. Si murió en pecado mortal sin arrepentirse, va al infierno. Pero ese espíritu ya no anda vagando por aquí como si nada. No está disponible para que cualquier persona con poderes lo llame como si fuera una llamada telefónica. Eso es una mentira del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vas con un médium o espiritista? Lo que estás contactando no es a tu difunto. Es un demonio disfrazado, un espíritu engañador que conoce detalles de la vida de esa persona porque los demonios nos observan, nos estudian, y se hacen pasar por nuestros seres queridos para engañarnos, para meternos en prácticas ocultistas, para alejarnos de Dios. Y créanme, una vez que abres esa puerta espiritual, es muy difícil cerrarla. Les voy a contar un caso que me marcó profundamente. Llegó conmigo una familia completa. El papá había muerto hacía 2 años y la mamá, en su dolor, empezó a ir a sesiones espiritistas. Decía que ahí hablaba con su esposo, que él le daba mensajes, que le pedía cosas, y toda la familia se metió en eso. Empezaron a pasar cosas raras en la casa, ruidos, cosas que se movían, solas, pesadillas terribles, enfermedades que no tenían explicación. Y cuando vinieron conmigo me dijeron: «Madre, esto empezó cuando fuimos con la espiritista. Tuvimos que hacer liberación, tuvimos que orar por meses para cerrar esas puertas espirituales que habían abierto, porque el amor verdadero por nuestros difuntos no es andar buscándolos donde no debemos. Es orar por ellos, encomendarlos a Dios, confiar en su misericordia, pero nunca tratar de traerlos de vuelta o comunicarnos con ellos por medios prohibidos». Lo segundo que nunca deben hacer por un difunto: nunca hagan rituales o trabajos con brujos, santeros o personas que practican magia para ayudar al muerto. Y esto es común, muy común, especialmente en nuestra cultura latina. La gente va y les dicen: «Tu difunto está penando, necesita esto o aquello, tienes que hacer este ritual, esta ofrenda, esta limpia». Y por desesperación, por ignorancia, la gente lo hace. Pero entiéndanme bien, ningún brujo tiene poder sobre las almas que ya partieron. Ningún ritual pagano puede sacar a alguien del purgatorio o cambiar su destino eterno. Eso solo lo puede hacer Dios. Y cuando participas en esos rituales, lo único que estás haciendo es meterte en pactos con demonios. Estás abriendo puertas a la oscuridad. Y en lugar de ayudar a tu difunto, te estás condenando tú.
¿Saben cuál es la verdadera forma de ayudar a un difunto? Misas, oraciones, obras de caridad en su nombre. Eso es lo que la Iglesia enseña desde hace 2000 años. Eso es lo que realmente tiene poder en el mundo espiritual. Cuando mandas a decir una misa por el alma de alguien, estás ofreciendo el sacrificio de Cristo por esa persona. No hay nada más poderoso que eso. Ningún ritual pagano, ninguna brujería se le acerca ni tantito. La tercera cosa que nunca deben hacer: nunca guarden cenizas o pertenencias del difunto como si fueran amuletos de protección. Y aquí me van a decir, pero madre, ¿qué tiene de malo guardar algo que nos recuerde a nuestro ser querido? Y les digo, no tiene nada de malo guardar una foto, un objeto con valor sentimental, pero es muy diferente cuando empiezas a tratarlo como si fuera un objeto sagrado, como si tuviera algún poder espiritual. He visto gente que tiene las cenizas del difunto en un lugar especial, y les habla, les prende velas, les pone ofrendas. Eso ya no es recordar con amor, eso es idolatría. Eso es tratar de mantener una conexión que ya no debe existir de esa forma. Y créanme, eso no le hace bien al alma del difunto ni a ustedes, porque los mantiene atados a algo que tienen que soltar. Cuando alguien muere, tiene que haber un duelo sano, tiene que haber lágrimas, dolor, sí, pero también tiene que haber un soltar, un decir, hasta luego, nos veremos en el cielo. No es un adiós para siempre, pero sí, es un cerrar el capítulo terrenal. Y cuando nos aferramos a cenizas, a objetos, como si fueran la persona misma, no estamos permitiendo ese proceso natural y necesario. Esto se los digo porque los quiero. El difunto ya no está en esas cenizas, no está en ese objeto. Su espíritu se fue. Y aferrarse a lo material solo causa dolor innecesario y a veces hasta opresión espiritual. He visto casas donde no puede entrar la paz de Dios porque están llenas de cosas del difunto, tratadas como reliquias sagradas. Y la familia vive atormentada, sin poder avanzar. Lo cuarto que nunca deben hacer: nunca prolonguen el luto de manera enfermiza. Y aquí tengan cuidado, porque no estoy diciendo que no lloren. No estoy diciendo que en 2 semanas ya se les tiene que pasar. El duelo es un proceso y cada quien tiene su tiempo, pero hay una diferencia entre un duelo sano y un luto enfermizo que se convierte en una prisión. He conocido personas que llevan 10, 15, 20 años llorando a su difunto como si hubiera muerto ayer, que visten de negro perpetuamente, que convirtieron su casa en un mausoleo, que dejaron de vivir porque su ser querido murió. Y eso, hermanos, eso no es amor. Eso es enfermedad. Porque esa persona que partió no querría verlos así. No querría que sacrificaran su vida por guardarle luto eterno. ¿Y saben qué es lo peor? Que ese luto excesivo, esa negación a seguir adelante, puede mantener atada el alma del difunto. Porque si ellos están en el purgatorio y ven a sus seres queridos destruidos, sin poder vivir, eso les causa dolor, les impide su paz. Por eso es tan importante que en algún momento digamos, te amo, te extraño, pero voy a seguir viviendo porque eso es lo que tú hubieras querido. La quinta cosa que nunca deben hacer: nunca hagan promesas o pactos en nombre del difunto. Y esto es más común de lo que parece. La gente dice, si mi hijo se salva, yo prometo nunca más hacer esto o aquello. O, Dios, tráelo de vuelta, y yo te prometo cualquier cosa. Y esos pactos, esas promesas desesperadas, pueden traer consecuencias que no imaginan. Primero, porque no podemos negociar con Dios. Dios no es un comerciante con el que regateas. Él es soberano. Él decide quién vive y quién muere según su perfecta voluntad. Y tratar de manipularlo con promesas es no entender quién es Él. Segundo, porque a veces el enemigo escucha esas promesas desesperadas y las usa en contra nuestra, nos las cobra de formas que nunca imaginamos. Les voy a decir algo bien claro. Cuando alguien está muriendo, lo único que podemos y debemos hacer es orar, para que Dios tenga misericordia de su alma, para que si está en gracia, lo reciba en su gloria, para que si necesita arrepentirse de algo, le dé esos momentos de lucidez para hacerlo. Pero no podemos obligar a Dios a cambiar su voluntad. Y hacer promesas locas en nombre de un difunto no sirve de nada.
La sexta cosa. Nunca culpen a Dios por la muerte de su ser querido. Y sé que esto es difícil, muy difícil, porque cuando perdemos a alguien, especialmente si es joven, si es de forma trágica, si es injusto, queremos culpar a alguien. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas cuando pasó? Y nos llenamos de ira, de resentimiento contra Dios. Pero déjenme decirles algo. Dios no disfruta la muerte. Dios no es el autor del mal. Vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedad, accidentes, maldad humana, y a veces cosas terribles pasan no porque Dios las quiso, sino porque vivimos en este mundo roto. Pero Él está ahí, en medio del dolor, queriendo consolarnos, queriendo sostenernos. Y cuando nos enojamos con Él, cuando le damos la espalda, lo único que hacemos es privarnos del único que realmente puede sanarnos. He visto familias destruidas porque después de una muerte se alejaron de Dios. Dejaron de ir a misa, dejaron de orar, se llenaron de amargura, y esa amargura los consumió, los enfermó, los separó, porque el amor verdadero de Dios es lo único que puede sanar un corazón roto, y rechazarlo es rechazar la única medicina que existe para ese dolor. La séptima cosa que nunca deben hacer. Nunca idealicen al difunto hasta convertirlo en alguien perfecto que nunca fue. Y esto también es común. Cuando alguien muere, de repente olvidamos todos sus defectos y lo convertimos en un santo. Era perfecto, era maravilloso, nunca hizo nada malo. Y si alguien menciona algo negativo de esa persona, nos ofendemos. Pero hermanos, eso no es honrar al difunto. Eso es crear una mentira. Esa persona era humana, con virtudes y defectos, con aciertos y errores, y está bien reconocerlo. Más aún, es necesario reconocerlo, porque si era católica y murió con pecados sin confesar, necesita nuestras oraciones, necesita que pidamos misericordia por sus faltas, no que pretendamos que nunca las tuvo, y además, esa idealización hace daño a los que quedamos, porque nadie puede competir con un muerto idealizado. He visto viudas que nunca se vuelven a casar porque ningún hombre puede estar a la altura del esposo que murió y que en su mente se volvió perfecto. He visto hijos viviendo con culpa porque no pueden ser tan buenos como el hermano que murió y que ahora es recordado como un ángel. La octava cosa, y esta me duele porque la veo muy seguido, nunca traten de reemplazar al difunto, especialmente con los niños. Cuando una mamá pierde un hijo y queda embarazada de nuevo, a veces ese nuevo bebé carga con la expectativa de ser el reemplazo. Le ponen el mismo nombre, quieren que se parezca, lo comparan constantemente. Y ese niño crece con una carga terrible tratando de ser alguien que no es, viviendo a la sombra de un muerto. O cuando un esposo muere y la viuda empieza una nueva relación, pero constantemente está comparando al nuevo con el que se fue. Es que mi difunto era así, hacía esto, nunca hubiera hecho aquello, y el nuevo nunca puede ganar porque está compitiendo con un fantasma. Eso no es justo ni sano. Cada persona es única, cada relación es diferente, y está bien extrañar al que se fue, pero no podemos pretender que alguien más llene ese vacío exactamente igual. Hay que dejar que las nuevas personas sean ellas mismas, con sus propias cualidades, sin la presión de reemplazar a nadie. Y ahora déjenme decirles qué sí deben hacer por un difunto. Primero y más importante, oren por él. Oren mucho, especialmente si sospechan que murió en pecado o sin estar bien preparado. El purgatorio es real, es donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Y nuestras oraciones pueden acortar ese tiempo de purificación. Cada rosario que rezan, cada misa que mandan a decir, cada obra de caridad que hacen en su nombre, ayuda. Segundo, perdonen cualquier deuda que hayan tenido con ustedes. Si les debían dinero, perdónenlo. Si los lastimaron, perdonen la ofensa, porque ese perdón libera el alma del difunto de ataduras terrenales, y los libera a ustedes también. No carguen con rencor hacia alguien que ya no está, no vale la pena. Tercero, vivan, de tal manera que cuando se encuentren con ellos en el cielo, estén orgullosos de ustedes. Esa es la mejor forma de honrar su memoria. No llorando eternamente,
no aferrándose al pasado, sino viviendo bien, amando bien, sirviendo a Dios, para que cuando llegue su momento y se reencuentren, puedan abrazarse y decir, lo logramos, los dos llegamos a casa. Esto se los digo con todo mi corazón. La muerte no es el final, es una puerta, una transición. Y si nosotros y nuestros seres queridos estamos en Cristo, es una separación temporal, muy dolorosa, sí, pero temporal. Y mientras estamos separados, lo mejor que podemos hacer es vivir de manera que esa reunión en el cielo sea posible. Eso significa vivir en gracia, evitar el pecado, crecer en santidad. Y para terminar, quiero orar por todos los que están cargando el dolor de una pérdida. Levanten sus manos conmigo. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te encomiendo a todos mis seres queridos que han partido, especialmente a aquí. Cada uno pone el nombre de su difunto. Te pido misericordia para su alma. Si está en el purgatorio, que nuestras oraciones acorten su estancia ahí. Dales el descanso eterno, Señor, y brille para ellos la luz perpetua. Y a nosotros, los que quedamos, danos la fuerza para seguir viviendo, para soltar sanamente, para no caer en prácticas que los perjudiquen a ellos o a nosotros. Sana nuestro corazón roto, y danos la certeza de que un día, si somos fieles, nos volveremos a encontrar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, hermanos. Estas son las cosas que nunca deben hacer por un difunto. Y las que sí deben hacer. Y si han cometido alguno de estos errores, no es tarde para rectificar. Vayan a confesarse si participaron en espiritismo o brujería. Cierren esas puertas espirituales. Empiecen a orar correctamente por sus difuntos. Y confíen en la infinita misericordia de Dios, que es más grande que todos nuestros errores. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. Que puedan llorar sanamente a sus difuntos sin caer en prácticas peligrosas. Y que algún día, cuando les toque partir, se reencuentren con todos sus seres amados en la presencia eterna del Padre. Amén.